Hola amigos, hoy os quiero contar una historia bastante larga, así que tened paciencia. Creo que os va a gustar. Podríamos decir que los billetes han tenido, a lo largo del tiempo, tamaños, digamos que aleatorios. No había un plan que definiera cómo tenían que ser. Los documentos de deuda y los vales reales se producían en un doble folio, un tamaño que es ciertamente poco práctico. Las cédulas de la caja de amortización o las de la caja de reducción fueron netamente más pequeñas, pues entrarían un par por folio. Los billetes del Banco de San Carlos tenían un tamaño más reducido, 200 por 140 milímetros, bastante más grande que cualquier billete de 1000 pesetas del siglo XX. La relación de aspecto para nada arbitraria es casualmente raíz cuadrada de 2. Se trata de un rectángulo con la misma proporción que guardan los papeles que siguen la norma DIN 476, los que conoceréis como DIN A0, DIN A1, DIN A2, DIN A3, DIN A4. Eso sí, ya se dieron cuenta de que era mejor diferenciar las denominaciones por colores para que no se confundieran y así evitar la falsificación utilizando cédulas de poco montante para imitar a otras de mayor valor. A lo largo del siglo XIX, los primeros billetes del Banco de San Fernando mantuvieron dimensiones notables, aunque se redujeron respecto a los de su banco antecesor, quedándose en algo más de 170 por 100 milímetros, todos iguales independientemente de la denominación. En este caso, la relación de aspecto es inferior a 1,7, pero es que los billetes tenían matriz, así que es más que plausible pensar que la ratio del billete completo fuera raíz cuadrada de 3. ¿Casualidades? Yo creo que más bien son veleidades de los diseñadores. Pero quedémonos con ese dato de algo menos de 1,7 para el billete circulante. El Banco de Isabel II no se movió de unos tamaños similares para todas las denominaciones que emitió. La relación de aspecto es algo inferior a 1,3, o en otras palabras, como un televisor de 4/3. Aunque también se le acerca la raíz cúbica de 2, que es 1,26. Pero bueno, yo creo que esto ya es rizar el rizo. Dado que el libro del Banco de España no cuenta la matriz, es más probable una relación de aspecto real de 1,33. Tras la fusión de ambos bancos, los billetes emitidos son muy curiosos porque son casi cuadrados. El Banco de España da unas medidas de 138 por 130 milímetros. Aquí sí que, rizando aún más el rizo y teniendo en cuenta que faltaría la medida del resto de la matriz, la relación de aspecto se acercaría a la raíz cuarta de 2. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Harían falta más datos, pero ciertamente es curioso, ¿no lo crees? Si bien creo que en el caso del Banco de San Carlos sí que era intencionado, esto ya parece demasiado rebuscado. Las emisiones de 1850 a 1852 mantuvieron el mismo tamaño para todas las denominaciones. Al tener una matriz doble es difícil saber las medidas exactas, pero podríamos aproximarlo a una ratio de 1,5, es decir, 3 medios. Los bancos provinciales del siglo XIX pusieron en circulación documentos con tamaños muy variados, pero idénticos para todas las denominaciones. Eso sí, se introdujo el papel de colores para diferenciar los valores. Las relaciones de aspecto iban desde 1,66 a 2,5 en billetes de los que conocemos matriz, y valores de 1,25 a 1,66 en valores recortados. Quedémonos con este último número porque veremos muchos billetes alrededor de esa cifra. De tamaño, algunos billetes provinciales fueron verdaderas sábanas. Las obligaciones puestas en circulación por las sociedades de crédito, en general, eran bastante más grandes y engorrosas, y también variopintas de tamaño y forma. No vamos a entrar en analizarlas. Hay que recordar que en esta época los adinerados no llevaban carteras, monederos o billeteras. El dinero de papel se transportaba originalmente en carpetas o se doblaba para meterse en los bolsillos. Los primeros billetes del Banco de España también eran todos del mismo tamaño. Todo seguiría igual hasta la emisión de 1872, cuando a alguien se le ocurrió la idea de que los tamaños fueran indicativos de la denominación del billete. Cuanto más pequeño, menor valor. Ya desde 1870 empieza a haber diferencias en sus tamaños, que seguían siendo sustanciales, aunque estas diferencias entre unos y otros eran mínimas. Hablamos de unos pocos milímetros, casi despreciable teniendo en cuenta que llevaban matriz y se recortaban manualmente. Es más, según el libro del Banco de España, en la emisión de 2 de enero de 1871, los billetes de 50 escudos eran más grandes que los de 100 y 400 escudos, aunque hablamos de pocos milímetros, y quizá no hubiera tal intención. En la emisión de 1 de diciembre del mismo año, las dimensiones son casi idénticas entre denominaciones, y las diferencias en la de 31 de diciembre son pequeñas y sin lógica alguna.
Como decía antes, la emisión de 1872 sí fue la primera en imponer una lógica de tamaños. Los billetes de 50, 100 y 400 escudos tenían la misma longitud, pero su altura se diferenciaba en 20 milímetros entre una denominación y la siguiente. Todos felices, y los usuarios que estuvieran bendecidos por tener semejante fortuna en sus manos sabrían de qué valor era cada papelito. Pero poco dura la alegría en la casa del pobre, aunque aquí no fueran pobres precisamente. Pues la emisión de 1873, si bien mantiene la idea, la lía de nuevo. Los billetes de 10 escudos son mucho más pequeños, sorprendentemente pequeños, unos 10 centímetros por unos 6 centímetros de alto. Pero los saltos de altura ya no son iguales, 15, 20 y 10 milímetros. ¿Por qué? Llegamos a la emisión de 1874, en la que por primera vez todos los billetes son relativamente más grandes que los de la denominación anterior. Incido en la palabra relativo y no progresivo, porque de nuevo los saltos son aparentemente caprichosos. En cifras redondas y asumiendo ciertas licencias, en su longitud, en milímetros, 40, 25, 5 y 10 o 12, y en altura 13 menos 2, quizá 0, 20 y 20. Bueno, en general la premisa de cuanto más grande, más valor sí se cumple, aunque las relaciones de aspecto son variopintas en cada emisión. No voy a entrar en detalles comentando cada una, pero dejémoslo en que el caso mencionado de 1874 es similar en otras emisiones posteriores, con saltos grandes y pequeños sin mucha lógica. Sin embargo, las cosas no siempre fueron en esa dirección. Por ejemplo, en la emisión de 1880, los valores de 50 y 100 pesetas comparten altura, 80 milímetros, y los de 250 y 500 pesetas también, 100 milímetros, mientras que el de 1000 pesetas mide 117. ¿Por qué no haberlos hecho de 80, 90, 100, 110 y 120? Hubiera sido muy interesante. De anchura ni hablo, porque con la matriz las medidas se desvirtúan. En la emisión americana de 1884, la de enero, sí se nota una cierta progresividad, con incrementos aproximados de entre 8 y 10 milímetros tanto en el ancho como en el largo. La emisión española de julio de ese año volvió a las andadas, con diferencias irregulares entre los valores. Para hacer las cosas más complicadas, pensemos que además estas series no se emitían para circular juntas, sino que lo hicieron mezcladas, con unos valores de una y otros valores de otra. Así que el caos dimensional para el usuario que podía disfrutar de estas importantes cantidades de dinero debía ser divertido. La emisión de 1886, la primera a nivel nacional, y la continuación de 1889 repitieron el mismo esquema dimensional que la española del 84. Eso podría ser algo bueno para no liar a los usuarios, pero para la de 1893 se redujeron los tamaños, manteniendo lógicamente la proporcionalidad entre las denominaciones. Las 1000 pesetas de Cabarrús de 1895 mantenían unas dimensiones similares a las 1000 pesetas del 84, mientras que las tiradas de 1898 mantuvieron las de Jovellanos del 93. Un largo periodo de estabilidad dimensional. En estos momentos, dado que los personajes eran los mismos para toda o casi toda la serie, Bartolomé Maura propuso que al menos los reversos fueran de distinto color. Dicho y hecho, las últimas series presentan colorines, aunque no muy llamativos, pero mejor que esos colores pardos, rosáceos y lilas que tenían algunos anteriores. ¿A quién se le ocurrirían esos colores tan desvaídos? Llegamos ahora a los billetes de Quevedo de finales del siglo XIX, en los que se volvió a una relación de aspecto alrededor de 2:1 con el billete cortado, y con incrementos de unos 8 o 9 milímetros entre los valores en altura y unos 10 en anchura. Una estética diferente, pero con cierta lógica. Pero en 1902 se produce el primer billete español sin matriz, si no contamos las cédulas del Banco de San Carlos, claro. Sus dimensiones, 137 por 79 milímetros. Casualmente, una relación de aspecto de raíz cuadrada de 3, como los primeros billetes del Banco de San Fernando. En 1903, el ingeniero jefe de la sección de fabricación de billetes del Banco de España, Luis Marín, emitió un ambicioso informe para mejorar la calidad de los billetes. En este informe proponía no solo la compra de nuevos equipos y materiales, sino también la fabricación del papel en el propio banco. Pero en relación con nuestra historia, Marín propuso que se eliminara la matriz, que se usara la calcografía también en los reversos, que los nuevos modelos fueran originales y distintos, y que sus dimensiones se distinguieran por 1 centímetro exacto. Y esto, con ciertas modificaciones obvias y prácticas impuestas por el Consejo del Banco, es lo que se constituyó como el Plan General de Confección de Billetes del Banco de España. ¿Pero para qué hacer las cosas fáciles?
Si el billete de 50 pesetas de 1902 mide 137 por 79, hagamos en 1903 uno de 100 pesetas, pero más estrecho y más alto, 128 por 89 milímetros. Y el de 500 pesetas de 137 por 99, es decir, relativamente lógico con el de 100, pero confuso con el de 50. Las 25 pesetas de 1904 medían 109 por 69, lo que tenía lógica con estos últimos billetes. Este intento de estandarización chocó con el hecho de que los billetes no tuvieron éxito y se retiraron tempranamente. Pero había una lógica por fin: 9 milímetros de anchura y 10 milímetros de altura entre denominaciones, similar a lo propuesto en el Plan General de Marín. Pero en lugar de hacer el billete de 50 pesetas de 1905 del tamaño que le correspondería, es decir, 118 por 79 milímetros, decidieron mantener la anchura del billete de Velázquez y del billete de 500 pesetas, 137 milímetros. Estandarización frustrada. Así que, en julio de 1906, Marín, quizá ofendido o desesperado, dimite. Eso, unido a las falsificaciones de los billetes de 1903, hizo que se contratasen las nuevas emisiones a la Bradbury Wilkinson, y cosas de la vida que llegaron a cierta estandarización a la vida española. No de colores, pero sí de tamaños. Algo es algo. Todos los billetes desde entonces tendrán tamaños similares y de hecho parecidos a los del Plan General, pero no idénticos. ¿Por qué dejar de darle emoción a la vida? Las diferencias son a veces mínimas, de un par de milímetros. Pero, por ejemplo, en el caso de 100 pesetas hay 8 milímetros de altura y 10 milímetros de anchura de diferencia entre modelos de distinta época, que no es poco. Los valores de 500 y 1000 pesetas sí fueron más estables dimensionalmente, aunque la emisión de 1931 volvió a cambiar las cosas. Tal es así que la cierta lógica que mantienen las relaciones de aspecto con sus denominaciones se altera brutalmente con esa emisión. Con pequeñas diferencias, las otras emisiones habían mantenido una lógica que hacía que los billetes pequeños fueran un poco más anchos proporcionalmente que los billetes grandes, con más tendencia a ser cuadrados. Tenían en realidad una relación de aspecto de 1,4 entre la raíz cuadrada de 2 y la raíz cúbica de 3. Con la emisión de 1931 las cosas se invierten y los billetes son más alargados cuanto mayor es su valor, sin guardar relación con las anteriores emisiones de Bradbury. Los pocos billetes que hizo de la Rue son más altos, salvo el Sorolla, que mantiene dimensiones de Bradbury. En ese sentido, la relación de aspecto y la filosofía dimensional de los billetes de la Rue vuelve a la senda de las primeras series de Bradbury. Durante la Guerra Civil, los billetes divisionarios que produjo la FNMT se diseñaron con relaciones de aspecto altas, 1,87 y 2,11, alargados a pesar de ser pequeños. Vale, no llegan al 2,35 del dólar, pero son cifras muy altas para ser España. Eso sí, se pierde la relación entre tamaño y valor. Por cierto, que la relación de tamaño del dólar es la misma que de las películas de Cinemascope, un tema que ciertamente habría que investigar. Los billetes del bando nacional se alargaron notablemente, acercándose a los ratios del dólar, entre 1,7 y 2,3, posiblemente espoleados por el hecho de poder maximizar la producción por pliego. Tras la Guerra Civil, la FNMT se planteó las cosas de manera paulatina, más que nada porque no había dinero, y eso que lo fabricaban ellos. Ni tampoco había materias primas con las que fabricarlo, y he ahí la cuestión. La falta de materias primas y de todo en general hizo que fuera necesario imprimir pesetillas de papel. Más allá de los billetes de 500 y 1000 pesetas de 1940, que tardaron años en ponerse en circulación, la FNMT se concentró en producir millones de billetes de 1 y 5 pesetas, todo dedicado a la conquista de América, por cierto. Esas pesetillas serían ligeramente más anchas que las fabricadas por Cartevalori durante la guerra, pero ahí andaba ya el modelo claramente. Para los billetes de 5 pesetas se optó directamente por una relación 2:1. Con las pesetillas y durillos de papel hacían lo que querían, que para eso no eran billetes de banco. La emisión anterior de Cartevalori se manejó en relaciones de aspecto muy cercanas al 1,66, un dato no muy alejado de hecho en el número phi, que es 1,618, el de la proporción áurea, cifra que parecen clavar los billetes de 500 y 1000 pesetas de ese año de la FNMT. ¿Casualidad? No creo, porque los diseñadores conocen ese aspecto y siempre tienen en mente esa proporción matemática. Volviendo al cine, la relación 1,66 fue durante años el estándar de proyección en Europa. Llegaría el año 1946 y se planteó una nueva serie más completa dedicada a los humanistas, y a Goya, que no pueden faltar, porque siempre estaba por todas partes, era el señor Perejil.
Esos billetes van cogiendo una lógica. Las proporciones se mueven cerca del número phi, hasta el 1,67 que había marcado Cartevalori, si bien no hay una progresividad entre valores. Los colores no quedaron muy fijados. Sí, el de 1000 pesetas es verdoso y el de 500 tiene una idea de azulado, pero poco más. Bueno, sí, Goya, cómo no. Las 100 pesetas empezaron a ser marrones. ¿Herencia de la emisión de 1938 alemana, donde los tonos térreos predominaban? ¿O cosa de seguir la idea de Cartevalori con el billete de Colón? Otro tipo insistente en nuestra notafilia, por cierto. El caso es que el tema del marrón sí que se asentó, y la emisión de 1948 siguió por ahí, aunque con más amarillos y ocres. El tamaño y las proporciones cogían forma y se mantenían parecidos. En 1949 seguiremos con 1000 pesetas verdosas de buen tamaño y en 1951 con 500 pesetas azules, muy azules, nada de mezclas con salmón como el Padre Vitoria. La cosa iba calando y las relaciones de aspecto parecen haber encontrado en la proporción áurea su manera de ser, pues todas se mueven alrededor de esa cifra mágica. Pero de repente nos encontramos con que la FNMT fabrica papel, por fin, en Burgos. Y a partir de ahí parece que se enciende una bombilla. Alguien debió pensar, oye, que ya que estos últimos años nos han quedado bonitos, vamos a seguir por ahí, ¿no? Venga, vale, vamos a poner todos los de 100 pesetas marrones, y los de 500 azules, y los de 1000 verdes. Bien, ¿y qué hacemos con los de 25 y 50? Pues vaya, pues no lo sé, pon lo que quieras, que total van a durar muy poco. Franco ha ordenado fabricar monedas, y van y ponen el de 50 pesetas de color fucsia, color que nunca se había utilizado hasta entonces. Y tampoco es que la FNMT hubiera hecho muchos billetes de 50. Bueno, ninguno. Ese sería el primero y el último. La intrahistoria no me la sé, pero debió de tener que ver con lo de las monedas, como he dicho, porque desde que se aprobó la fabricación del billete hasta que se pulsó el botón a la máquina, transcurrieron bastantes años. Con el de 25 ni se complicaron, pues usa también azul, todo azul, el cielo es azul, la vida es azul. Las dimensiones y relaciones de aspecto se mantienen, con mínimas diferencias de 1 o 2 milímetros por cuestiones indescifrables. Pero el número phi sigue por ahí. En 1957 y 1965 las cosas se mantienen. Tamaños y colores siguen por la vía organizada. Eso sí, plantean un billete de 100 pesetas más grande que los anteriores. ¿Quién sabe por qué, cuando toda la vida era bonita? En 1970 se plantea una nueva serie de 100 pesetas y el tamaño cambia de nuevo, quizá pensando en encajar un futuro billete más pequeño de 500 pesetas en medio, pero seguro que con la idea de maximizar la producción. Los pliegos en estos momentos son algo más grandes que los que se manejaban antes. En cifras redondas, casi 20 centímetros más altos. Y supongo que querrían optimizarlos. Pero el marrón perdura. Y será el último. Los billetes de 500 y 1000 pesetas se hacen también más pequeños y su relación de aspecto se desmadra. Ya no hay proporción áurea que valga. Sí, poniendo los billetes de 100, 500 y 1000 pesetas juntos no parece una locura. Y oye, qué paz, qué felicidad. Que en esos momentos solamente hay 3 modelos de billetes en España. No hay por qué hacer más. Pues entonces deciden que los de 5000 pesetas hacen falta y no saben qué color usar. Se contempla la posibilidad de ponerlos de color salmón. Anda, como el reverso de las 500 pesetas del 46, pensaréis alguno. Sí, e incluso se hizo público en los periódicos. Hasta que un día a alguno le pareció que mejor morado. ¿Y por qué no? El morado es muy sufrido. El diseño parece de otra época y aunque estilísticamente hacen coincidir con la emisión de Falla, pues queda raro. No es un billete que triunfe. Y es que parece que sacaron el billete de Carlos III sin pensar en estandarizar nada. Sí, era más grande, pero ya. No sería hasta 1979 cuando alguna mente pensante dijo «Ya está bien, que somos unos mandangas, vamos a poner orden». Y entonces se les ocurrió poner los valores previstos en una secuencia progresiva de tamaños. E incluso se dejó hueco para más adelante, de manera que aunque el orden de emisión no fuera ese, sí se pensó en una serie de billetes de 100, 200, 500, 1000 y 5000 pesetas. De 3 pasaríamos a 6 modelos, y por fin las dimensiones empezaron a tener lógica, pues entre cada denominación hay saltos de 9 milímetros en anchura y 5 milímetros en altura, con una relación de aspecto de 1,84 clavada. ¿Y por qué esa ratio? Ni idea, que le pregunten a Cruz Novillo, que revolucionó todo el diseño español en esa época. Desde luego, estos billetes rompían estéticamente con 75 años de estilo con orlas y márgenes, pero también lo hicieron en la parte dimensional,
que, aunque con vaivenes, había estado fluctuando siempre alrededor de la proporción áurea. Los billetes se hicieron más pequeños y adquirieron una lógica por primera vez en la historia. Y se añadieron dos colores que no se habían usado nunca desde el siglo XIX, naranja y rojo. Al final, el de 100 pesetas no se emitió porque decidieron que era mejor sacar metal, que salía más barato y más rápido. El de 200 duró lo que un caramelo en la puerta de un colegio, porque no tenía aceptación. Dame 2 monedas y punto. El resultado real era que nos manejábamos con billetes de 500, 1000, 2000 y 5000, y el de 2000 poquito, porque tampoco se usaba demasiado. Y es que en general nos habíamos acostumbrado desde hacía años a que usar 3 billetes era suficientemente práctico. Bueno, y los pudientes seguían necesitando más billetes. Pues sacamos el de 10.000 pesetas y lo hacemos progresivamente más grande. Muy bien pensado. Pero oye, que si lo ponemos de 90 milímetros de alto no entraría bien en las billeteras de hoy en día. Pues lo dejamos de 85 milímetros como el de 5.000 y fastidiamos la estandarización de tamaños que tan ricamente habíamos creado. El billete de 10.000 pesetas de 1985 fue el más largo emitido en España desde las emisiones nacionales de la Guerra Civil. ¿Y de qué color? Pues llegaron a pensar en sacarlo incluso con los colores de la ikurriña vasca, cosas de dar representación a todo el pluralismo nacional. Finalmente se eligió un azul acero para poner de nuevo al rey al frente del asunto, porque el rey tenía que estar ahí arriba, como se puso en el de 5000, que aunque la serie fuera de literatos, Pío Baroja iba a salir en el de 10.000, el rey por encima. Esto es tal cual, no creáis que os estoy exagerando. Se llegó a proyectar un billete de 20.000 pesetas. Siguiendo esta lógica hubiera sido enorme. Debería haber medido 174 por 95 milímetros, lo que lo hubiera convertido en uno de los billetes de mayor superficie de los últimos 100 años, tras las 1.000 pesetas de 1895 y las 1.000 pesetas de 1936. Y así llegamos a 1992, y alguien pensó que por fin podríamos estandarizar bien las cosas, dando incrementos idénticos a los saltos de valor, es decir, que fueran visualmente bonitos y progresivos. Y así fue que se diseñaron de 1.000, 2.000, 5.000 y 10.000 pesetas, siguiendo el código de colores del 79, y por fin, siglo y medio después, con una estandarización lógica de tamaños. Pues no somos nosotros. Llevó tiempo, pero se consiguió. 8 milímetros de anchura y 3 milímetros de altura entre denominaciones, quedando una relación de aspecto ligeramente superior a 2, alejada de los cánones clásicos de diseño español de billetes. Y al cabo de pocos años, toda la gracia se fue al garete, porque llegó el euro. Tanto esfuerzo para nada. Los euros mantienen una relación de 5 milímetros de altura entre denominaciones, excepto en los valores altos, que repiten altura. La anchura de los billetes dista 6 o 7 milímetros según el salto. Muy bonito, pero ¿por qué no haberlo estandarizado progresivamente y bien? La segunda serie de euros eliminó el billete de 500 y redujo la altura de los billetes de 100 y 200, que anteriormente compartía con el rey de los euros, igualándolo ahora con el billete de 50. Las relaciones de aspecto son variopintas, desde el 1,79 hasta el 1,95 de la primera serie y de 1,82 a 1,99 de la segunda. En ese sentido, para un español, daba la sensación de volver a la filosofía dimensional billetaria de los años 80. Eso sí, hoy en día la estandarización relativa de tamaños en los billetes de cualquier país es algo común y fuera de discusión, al menos en una gran parte del globo. Pero parece que la progresividad que tanto costó lograr en España no es algo tan normal. Estos billetes que os enseño de Qatar, tantos, tan variados de color y tan ordenaditos, parecen muy estructurados, y lo están. Pero las diferencias de altura van desde 1 a 2 milímetros, mientras que las anchuras varían siempre 6 milímetros en todos los casos. ¿Por qué no haber hecho la diferencia de altura constante? Pues vete a saber. Algo similar pasa con Emiratos, con saltos de altura de 1 o 2 milímetros y variaciones de anchura entre 2 y 4 milímetros. Gibraltar tiene también billetes progresivos, con saltos de 5 milímetros de altura entre denominaciones, mientras que la anchura tiene una progresión curiosa, 9, 8, 7 y 7 milímetros. Otro ejemplo de progresividad total lo encontramos en la serie circulante de Jersey, con bonitos saltos de 5 milímetros en altura y en anchura. Los billetes de polímero de Reino Unido se incrementan en 7 milímetros en su anchura y 4 milímetros en altura. Turkmenistán también es un buen ejemplo, con diferencias de 3 milímetros de altura y 6 milímetros de anchura entre denominaciones. Los billetes de Marruecos tienen todos la misma altura, pero la anchura se incrementa con la denominación,
aunque no de manera completamente regular. Un caso similar es el de México, con una altura fija y saltos de 7 milímetros en anchura, excepto el primero que es de 5 milímetros. Brasil mantiene también altura fija y saltos de 7 milímetros entre todas las denominaciones, exactamente igual que Chile o Israel. En la India, en cambio, la nueva emisión cambia de 4 a 6 milímetros de anchura, pero solo hay 2 alturas para 7 billetes. Un infierno para los ciegos, la verdad sea dicha. China en su última emisión hizo algo parecido, con saltos de 5 milímetros en anchura y 2 alturas distintas para 5 billetes. También Omán optó por ese esquema, con alturas menores para los billetes inferiores a un rial y saltos de anchura diferentes entre denominaciones. Bueno, diréis que los dólares siguen igual. Pues sí, esa es su seña de identidad, que no puedas saber de cuánto es el billete por su tamaño, sino que los tienes que mirar. Los ciegos norteamericanos ya no saben qué hacer, pero lo que se ahorran los ciudadanos en cambiar de billeteras, eso no lo apreciáis. Todos bien ordenaditos, juntitos y sin destacar. También los billetes canadienses mantienen dimensiones fijas, aunque al menos cambian de color según la denominación. Un caso similar es el de Cuba. Los billetes nuevos que Jamaica pondrá en circulación en 2022 son muy bonitos y fáciles de distinguir a la vista, pero parece que todos van a tener el mismo tamaño, siguiendo la tradición de ese país y su influencia norteamericana. Parece que, por lo tanto, hay diferentes esquemas que se están imponiendo hoy en día en el diseño de billetes. Vamos a verlos. Dimensiones fijas, de influencia norteamericana, como el dólar como paradigma. Altura fija y progresividad en anchura, típico en Sudamérica. Doble altura y progresividad en anchura, con influencia asiática, como el yuan chino. Progresividad truncada, como el euro como ejemplo. Progresividad total, perfecta o imperfecta, con relevancia británica y en Oriente Medio, con la libra como ejemplo. Parece que el sueño español que culminó en 1992 se ha disipado y no hay un criterio universal al respecto. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que te haya gustado. Dale al botón de me gusta y suscríbete. Es la manera que tiene YouTube de hacerme llegar a divulgar a más gente. Gracias de nuevo. Que pases un gran día y hasta la próxima.